entre las dos. Ok, vale. Veíamos importante un poquito hacer un índice de lo que vamos a ver hoy aquí, de lo que hemos decidido traer. Y primero vamos a hacer una breve introducción de todo esto que tiene que ver con el teatro, el psicodrama, porque hay mucha gente que, bueno, que la va a conocer, obviamente, porque es algo que hemos estudiado. Hay gente que no y nos parecía importante empezar desde ahí. Luego vamos a hablar de los proyectos que cada una de nosotras tiene. Yo desde el teatro psicodramático y Nuria con un proyecto que ella os va a contar mucho mejor que yo, que es La casita de juguete, para después hablar de los recursos teatrales que ofrece el teatro para el trabajo en psicodrama, ¿vale? Esos recursos que podemos usar para el trabajo psicodramático. Vamos a centrarnos en la creación de personajes, cómo dirigir caldeamientos y también el uso de los objetos en psicodrama. Ahí juntas tuvimos la experiencia de dirigir un taller este verano en nuestro curso de verano de nuestra asociación y también ofreceremos el trabajo que pudimos hacer juntas allí, ¿vale? Entonces, yo pienso y digo siempre que parece obvio esta relación de teatro y psicodrama o el psicodrama y el teatro, pero cuando te paras a leerla y la contextualizas se entienden bastantes cosas, ¿no? Entonces, sí, unas pinceladas para esto, de este recorrido histórico breve, insisto, para llegar a lo que es el origen del psicodrama y ese vínculo tan importante que siempre ha tenido con lo teatral. Vamos a 1921, momento social y político europeo, pues con movimiento donde se viene necesitando una renovación cultural. Y eso hace que se empiecen a experimentar con las artes y en este caso también con el teatro. Aquí Moreno, todas conocemos a Moreno, médico psiquiatra. Él tenía también un grupo de teatro, además de su trabajo desde la medicina, y hace la primera sesión de teatro de la espontaneidad. Lo que hacía Moreno por aquel entonces era, cogía los periódicos y de ahí las noticias, su grupo teatral las llevaba a escena. Ahí empieza a ver el potencial terapéutico que esto tenía. Y todo se recorta y todo se enfoca mucho más desde el caso Bárbara, que también todas las personas que estamos aquí conocemos, ¿no? Esta instrumentación de las propiedades terapéuticas de la improvisación teatral da origen al teatro terapéutico. Y de ahí damos el salto al psicodrama público. El psicodrama público de Moreno, ahí es cuando sistematiza la sesión de psicodrama y sienta las bases para su modelo terapéutico. Moreno estaba más centrado, tenía más interés en lo social, ¿vale? Rojas Bermúdez, que también todas las personas que estamos aquí conocemos, fue discípulo directo de él, se formó con él, pero él empieza a sistematizar y a elaborar las bases que Moreno ya tenía planteadas, ¿vale? Y ahí hace un encuadre mucho más formal y más teórico e empieza a integrar las distintas modalidades psicodramáticas alrededor de un esquema referencial, único y más global, que es nuestro esquema de roles y núcleo del yo. Entonces sí me parecía importante hacer este recorrido para, bueno, decir que al final este nacimiento del psicodrama viene de una época de mucho movimiento a nivel social y político en Europa y, y que en este origen del teatro de la espontaneidad pasa al teatro terapéutico para iniciarse el psicodrama público, que es lo que sienta, digamos, las bases para ya la construcción del psicodrama, ¿no? Pasamos ahora a hablaros un poquito de nuestros proyectos. Sigue Nuria con la casita de juguete, que ya ahora os contará. Vale. Bueno, perdonadme, esta es la voz que tengo. Voy a intentar que amplificarla todo lo que pueda y que pueda llegar, porque hoy era muy interesante este coloquio y bueno, pues espero que al menos la voz no impida que os pueda transmitir todas las cosas que quería hoy en este encuentro, ¿no? Mm, yo
como me ha presentado María, me he formado mucho en teatro desde que soy muy pequeña y uní mis dos grandes pasiones, ¿no? El teatro, investigando mucho como actriz y en compañías, ¿no? En Granada, aquí en Sevilla con Antonio Reina, ¿no? En Granada con una asociación de directores argentinos, ¿no? Y con clown brasileño. Ahí fui conociendo un poco todas las herramientas del teatro en más profundidad y, y mi rol actoral me apasiona, ¿no? Cuando encuentro que esos dos roles se pueden enriquecer y llevarlo también a nuestro trabajo cotidiano, es cuando voy profundizando cada vez más en el modelo de Rojas Bermúdez y bueno, pues empiezo a lo que hablaba un poco con Luisa al principio cuando estábamos llegando las demás, ¿no? A pensar cómo puedo ser creativa, cómo puedo todo esto que a mí me interesa del teatro, el trabajo y el armazón del modelo de Rojas Bermúdez, unirlo para el trabajo cotidiano, ¿no? Yo escribo cuentos infantiles, pero bueno, pues como he trabajado mucho tiempo en abuso sexual en la infancia, escribí un cuento sobre los abusos sexuales, ¿no? Entonces, cuando me pidieron, todo esto siempre ha surgido, como digo, ¿no? La creación no es que yo me quedara en mi casa creando, como es el psicodrama, sino que surge a raíz de la experimentación, ¿no? Entonces, me pedían formaciones sobre abusos sexuales en la infancia y tenía este cuento escrito en un cajón. Le fui dando forma y pensé que esta narración, este cuento que hablaba de un niño que sufría abusos, contado de una forma poética y narrativa y muy estética y muy cuidada, me sirvió para que cuando iba a trabajar con los equipos de servicio de prevención, protección, todos aquellos profesionales que trabajaban con abuso sexual en la infancia, pues me sirvió para, a modo de caldeamiento en nuestro 353, nuestro modelo de Rojas, eh, me sirvió de caldeamiento para poder llegar a esos profesionales e ir conectando con lo que es el abuso, el secreto, la revelación, los indicadores, la mirada del niño. Entonces, le fui dando esa forma de decir, bueno, pues esta narración me servía de caldeamiento verbal. Después de este caldeamiento verbal, los profesionales que estaban en la sala allí trabajando conmigo eh, hacían una construcción de imágenes en la etapa de la dramatización y creaban imágenes o bien del cuento o bien imágenes que ellos tenían de sus propias experiencias profesionales y algunos elegían hacer una imagen como tal y otros elegían hacer dramatizaciones. Esto nos servía después para cerrar y en la etapa de comentarios hablar sobre pues todas las experiencias que estos profesionales tenían en abuso sexual en la infancia, lo que generaba debates también de, bueno, qué es la detección, cómo podemos hacer una mejor intervención, cómo podemos hacer una mejor terapia con los menores y ayudar en el sistema en red, ¿no? Entonces, la etapa de comentarios era muy rica porque permitía que ahí todos los profesionales, desde su experiencia y desde lo que habían aprendido también, pues pudieran como amplificar lo que sabían sobre el abuso y ahondar más, ¿no? Esta experiencia la repetí en muchas ocasiones, incluso cuando he dado formaciones online con este cuento. Y como digo, me sirvió para que, bueno, pues esa narración fuese un caldeamiento muy, muy intenso que permitiera a los profesionales a conectar con un tema tan complicado como es el abuso, ¿no? Pero claro, como no me podía quedar ahí quietecita, ¿no? Con el tema del cuento pues, se podía todavía profundizar un poquito más, pues reunían a unas compañeras actrices con las que trabajaba y decidimos hacer una creación colectiva con este cuento para poder presentarlo y a raíz de la presentación poder hacer un foro debate también de lo que suscitaba en la gente que venía a esta exposición, ¿no? Fue un trabajo muy bonito porque igual el cuento volvió a servirnos de etapa de caldeamiento, donde con las actrices que estaban formadas en crear imágenes y escenas dramáticas, pues fuimos puliendo, puliendo y salió otra cosa que ya no se quedó fija, agarrada al cuento y en 5 minutos se hizo una creación colectiva con el cuerpo, con la música,
con imágenes y con dramatizaciones que cada vez que lo hemos llevado a la acción en diferentes contextos, primero ha habido un silencio brutal después de la representación y a raíz de ahí ha generado pues, en muchísimos profesionales grandes debates sobre el tema del abuso sexual, ¿no? Fue una experiencia súper interesante de la creación colectiva para mí como psicóloga, para mí como actriz y como psicodramatista, porque la potencia de la imagen, la potencia de la dramatización, cómo eso hace que la persona reflexione y con un tema, como digo, tan difícil que son los abusos y que no sea nada, que sea todo estético y cuidado, ¿no? Y también fue una experiencia súper interesante para mí porque mm, es ver cómo el psicodrama, ¿no? Cómo está tan vivo y cómo podemos seguir, ¿no? Creando y creando, ¿no? Bueno, esta era un poco la experiencia que yo quería contaros porque lo he hecho esto no solo con este cuento, con la casita de juguetes, sino que cada vez que tengo oportunidad con diferentes actuaciones, siempre el modelo de Jaime a mí me permite como tener muy claro que hay una etapa que hay que caldear y que hay que ser muy rigurosa y muy certera, ¿no? Hay otra etapa que es la de dramatizar, que lo pueden hacer actores y actrices o lo puede hacer el público asistente, ¿no? Y hay una etapa en la que hay que cerrar muy bien, que es la de comentarios, donde a todos nos sirve para reflexionar y seguir trabajando y seguir creando, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito así lo que yo quería contaros y bueno, al final, si queréis, me podéis preguntar más cositas, pero ahí sigo creando sobre este cuento y sobre otras cosas. Ahora se le pasó a Sara para que ella también cuente la experiencia de las psicodramáticas y su modelo de trabajo. Vale, pues continúo yo. Bueno, también como decía Nuria, a mí mi formación y mi práctica como psicóloga, como directora de psicodrama desde el modelo de Rojas Bermúdez y como actriz de teatro espontáneo, ha hecho que en los últimos, ya creo que va para 10 años, inevitablemente me hayan surgido muchas inquietudes en relación a la investigación, ¿no? De estos tres campos, para mí tan potentes y tan fantásticos como es el campo de la psicología, el psicodrama, por supuesto, y luego también todo lo que tiene que ver con lo actoral y el teatro basado en espontaneidad, que es uno de los que a mí más me gustan. Esto se une con una pasión por el modelo de Rojas Bermúdez que ha hecho que yo buscase la manera, em, pero no desde una búsqueda, porque al final era algo que surgía, que sucedía, ¿no? De, bueno, yo esto, ¿y qué pasa si yo en una escena trabajo desde la técnica de construcción de imágenes? Y bueno, y si, claro, y ya que estoy construyendo desde aquí, y si le pido la anterior, y si le pido la siguiente, y eso ha hecho que al final se generase una disciplina que yo le he puesto teatro psicodramático, ¿no? Y, y que ha sido el origen para mí de este campo de investigación tan interesante. ¿En qué consiste el teatro psicodramático? El teatro psicodramático consiste en llevar a escena de forma espontánea lo que el público va relatando y con el uso también, desde el uso del modelo psicodramático de Rojas, ¿no? ¿Qué es lo que lo diferencia con otros teatros basados en la espontaneidad? La diferencia fundamental con otros teatros como el teatro playback, teatro espontáneo, teatro del oprimido, es que el trabajo durante la función y más específicamente en la escena se realiza desde el modelo de Rojas. Con ello, yo lo que estoy haciendo es protagonizar su 3-5-3 y las técnicas más importantes de este modelo, que yo me centro en técnica de construcción de imagen, que luego voy a hablar un poquito más de eso. También se pueden aplicar dentro de todo esto otras técnicas, soliloquio, escenas intermediarias, intercambio de roles, pero en definitiva sería el psicodrama de Rojas como herramienta central para mí en la práctica teatral. Yo me hacía muchas preguntas, ¿no? Y una de ellas era, bueno, ¿y qué me ofrece a mí trabajar con esta metodología en el teatro? ¿Qué me está ofreciendo a mí y qué le está ofreciendo al público que pueda hacer diferente ese trabajo?
Trabajar desde imagen como herramienta de creación teatral, sin duda, favorece muchísimo todo lo que, igual que en consulta, la clarificación de los elementos que están siendo importantes para el relato. La persona nos está contando algo que le ha pasado, que ha sentido a su forma. La gente es gente y cuenta lo que puede, como puede y de la manera en que puede, ¿no? Y como decía antes, como en la consulta, la tarea es ir detectando qué elementos importantes hay para que los represente sobre el escenario. O sea, de su relato, ¿de qué me está hablando esta historia? Por ahí hablaba alguien pequeño. De su relato, ¿de qué me está hablando? Me está hablando de una historia de pérdida. Y yo como directora ahí, eso yo lo estoy detectando. Tengo que buscar la manera de llevarlo al escenario, ¿no? Desde la técnica y también desde esta persona narradora que en el momento en que pasa al escenario se va a convertir en protagonista. Voy a ir poniendo diferentes ejemplos, ¿no? que pienso que ayudan a sentar. Ahí los puede plantear ella directamente, ¿no? Me puede hablar pues no, el ejemplo que voy a poner, pues del presente, del pasado, del futuro. Son tres elementos importantes que tienen que estar en la escena, además de ella misma. En una de las últimas funciones con nuestra compañía, una chica, en algún momento de la función, nos contaba que estaba en un momento de cambio bastante importante y ella hablaba de que sentía como si el pasado no la dejara estar en su presente, ¿no? Y, y bueno, yo ahí pues le preguntas, bueno, y si tú tuvieras que darle una forma a este pasado, ¿cómo sería y dónde la colocarías? Y ella sobre el escenario, pues le asigna un lugar y le da una forma. Y el presente, ¿dónde estaría? Y ya el simple hecho de que esos elementos que ella está teniendo en su relato puedan estar claros sobre el escenario, ya es muchísimo, porque ya la gente ya cuando ha construido la imagen, muchas veces al mirarla ya queda un poco sorprendida, como que es algo que te sobrecoge por las formas, ¿no? Por las formas naturales, por las posturas. Es verdad que al estar en teatro, que esto yo lo digo constantemente, porque muchas veces me dice, claro, pero es que la imagen tiene que ser de esta manera o se tiene que construir de esta forma. Yo en ningún momento pierdo de vista que estamos trabajando desde lo teatral, ¿vale? Que no estamos en terapia. Yo en terapia, como psicoterapeuta, nunca lo haré así. No le diría a la paciente, elige una persona del grupo y con ella vas a construir una imagen del presente. Le pediría que con la gente del grupo hiciera una imagen que para ella pudiera representar el presente. Aquí es distinto. Aquí sí le digo, elige una compañera que va a hacer del presente o elige una compañera que va a hacer del pasado. Pero insisto, estamos en lo teatral y aunque sí me interesa mucho lo psicológico, pero sí le quiero dar un peso a que es complicado. Primero porque son 4 actrices y aunque pudiéramos usar también gente del público, pero por ahora, experimentación, no estamos en ese punto. Em, Trabajar con imagen también ofrece una visión de la narración que la persona te está contando que es muy cercana y muy adaptada a lo que ella piensa o siente. No olvidemos en ningún momento que estamos viendo cómo configura internamente, ¿vale? Em, Podemos, a nivel teórico, ¿no? A nivel más desde lo que implica, estamos observando las imágenes mentales asociadas a su vivencia en el momento que la está convirtiendo en imagen dramática. Ella tiene una idea, tiene, bueno, el presente, ¿no? Y lo está pensando. Si ella lo condensa o le da una forma, yo ahí tengo la oportunidad de poder ver, al igual que ella, porque la imagen la construye con una compañera, con una de las actrices, cuál es su imagen dramática, ¿vale? Y me estoy acercando de una forma muy veraz a las emociones y afectos que ella tiene depositado en eso, por la lectura de la forma, por la postura, porque no es lo mismo que le dé una postura, pues siempre decimos, ¿no? Más cerrada y una postura más abierta. Y eso es una información que yo estoy recibiendo como directora para poder seguir construyendo la escena, ¿no? El ejemplo de antes, de esta chica, ella nos hablaba de su pasado y su presente, irremediablemente el futuro está implícito porque estaba en esos 3 momentos temporales. El simple hecho de darles un lugar sobre el espacio y que ella ocupase un lugar en relación a ellos, ya os digo que ya es algo que te impacta, ¿no? Porque ahí ella, por ejemplo, pues se colocó muy cerca
del pasado, hablaba de una lucha del pasado y del presente cuando las colocó como si entre ellas mismas luchasen esas dos actrices que consignaba, ¿no? Entonces esa imagen ya es muy potente. El verlo desde afuera ya tiene un impacto importante sobre la persona y sobre el auditorio, sobre todo sobre la persona, sobre la narradora ya convertida en protagonista por su paso al escenario, porque ella ya está viendo cosas, ya está entendiendo cosas sin necesidad de que ni siquiera usemos la palabra, ¿no? Em, ¿Cómo se trabaja? En la función que hablaba antes y en la escena. Ya os decía, ¿no? Que el modelo psicodramático de Rojas Bermúdez, por tanto, estamos siempre, o estoy siempre con el 3-5-3 en la cabeza. Ese es un esquema interno mío que no pierdo de vista. Como decía Nuria, importantísimo, funcionar desde las 3 etapas. Yo tengo clarísimo que tiene que haber un caldeamiento, tanto para mí como para las actrices, como para el público, para que pueda surgir la dramatización o pueda empezarse la dramatización. Y luego, por supuesto, una fase de comentarios o cierre. Estamos trabajando con los 5 instrumentos. Tenemos directora, tenemos actrices o auxiliares, ¿no? Tenemos narradora que se convierte en protagonista, tenemos escenario y tenemos público o auditorio. Y luego los 3 contextos que yo en el caldeamiento que hago, no le digo, estoy trabajando en 3 contextos, contexto social, contexto grupo, no hablo desde ahí, pero sí les explico la importancia de qué puede pasar aquí dentro de este círculo que se genera como escenario, que luego hablaré un poquito más de eso en el funcionamiento del dispositivo, qué cosas no pueden pasar, la importancia de encuadrar también, ¿no? Que es por donde se empieza, encuadrando el trabajo. Eso es fundamental porque a veces hay mucha confusión de si es terapéutico, si vamos a hacer cosas de la terapia, me ha preguntado mucha gente, la gente viene a ver una función teatral, claramente, y ahí hay unos límites sólidos y claros que a mí me lo ofrece el encuadre y también tener todo el tiempo en mi cabeza desde dónde estoy trabajando. Entonces, ese caldeamiento verbal por mi parte que me corresponde como directora, como os decía, de una forma bastante adaptada, estoy hablando de los contextos y la importancia de distinguirlos, ¿no? Se explicita que lo que van a ver es teatro, que nuestro trabajo se queda ahí, que no trabajamos con los contenidos personales que nos van a contar, que no entramos en ellos, que yo voy a trabajar siempre o que vamos a hacer un trabajo desde la forma, como si estuviésemos trabajando en un encuadre pedagógico, ¿no? Por supuesto que no es obligatorio participar. Pasa que luego que la gente habla porque están caldeadas y yo voy mucho en el ida y vuelta con el público, ¿no? Entonces hay un interés y hay unas ganas de compartir. Em, en ese caldeamiento verbal hablo también del escenario, que es un espacio generado por todas las personas asistentes. Nosotros trabajamos haciendo o generando un círculo central que está compuesto por las actrices a un lado, el público al otro lado, dirección cierra y une, y en el otro lugar está la interpretación musical, porque trabajamos con música en directo y también espontánea. Entonces ahí se genera un círculo estupendo que es nuestro escenario, que yo hablo de ese espacio de posibilidad, ¿no? Y ahí enlazo con el contexto dramático, donde todo es posible, que hay unas normas, que es un sitio protegido, que tiene unas reglas distintas, ¿no? Entonces estoy hablándole del contexto dramático, estoy hablando de qué cosas pueden pasar, pero eso es para mí y a ellos se lo ofrezco de otra manera porque, bueno, están en una función teatral. Después de todo este encuadre, si voy a un caldeamiento también verbal, pero dirigido al área mente. Como vamos a trabajar con imágenes, yo les pido que puedan cerrar los ojos, obviamente quien quiera, quien no los deja abiertos y ya está, y vamos a empezar a movilizar estas imágenes para que luego se puedan compartir, para que luego la gente tenga su sí mismo lo suficientemente bien colocadito para que puedan hablar de las cosas que les apetezca sin que estén nerviosos, tensos y demás, ¿no? Nerviosas y tensas. Es un caldeamiento muy abierto y
dentro de que yo voy diciendo, voy dirigiéndolo, ¿no? Pero me interesa que sea muy abierto porque no quiero que haya temas, que si surge un tema es porque surge en el auditorio y se recorta, pero no porque yo diga, bueno, pues en la función última de año vamos a pensar en qué procesos de cierre, no, yo siempre caldeo de la misma manera, por ahora, y es haciendo un recorrido por las etapas de la vida, que es algo muy general. Vamos a la infancia, la adolescencia, la adultez, pero siempre, como os digo, algo muy abierto y cuidando mucho lo que se dice para no dirigir las imágenes. Todo el mundo ha pasado por la infancia, todo el mundo ha pasado por la adolescencia, todo el mundo ha pasado. Entonces, es algo relativamente sencillo donde siempre la gente va a ir resonando con cosas que ha ido viviendo, ¿no? Em, Siempre con la intención de hacer un hincapié, decía, en que casi todas las personas hemos pasado por ahí. Igual algunas no han llegado a la vejez, pero si hay algo que está resonando por lo que sea, y en ese momento, porque puede ser que en otra función vayan a otro lugar, ¿no? Pues hablo de eso, de que hay algunas que nos van a gustar más, otras imágenes que nos van a gustar menos, siempre abriéndolo. Y voy poco a poco pidiéndoles que se queden con una imagen y ahí ayudo a que la puedan componer. Pues qué elementos tiene, cómo es esa imagen, si tiene colores que pueda reconocer, dónde estoy yo, quién más está dentro de esa situación, cómo me siento con... Un poquito en apertura, ¿no? Em, de ese caldeamiento empiezan a surgir mentalmente experiencias, vivencias, historias, sensaciones vitales que en el momento en que yo abro y le digo, bueno, ¿y a quién le gustaría? Lo hago de una forma de, bueno, tenemos público, nos faltan las historias y la gente ya empieza a hablar de ellas. Lo normal, que a veces no pasa, porque, insisto, estamos trabajando en directo y con gente, es que espontáneamente empiezan a levantar la mano y nos cuentan, pues a mí me gustaría contar y van a una historia, ¿vale? Em, la gente va escuchando, yo le pregunto al público, bueno, ¿y qué pensáis de lo que ha dicho? Eso genera nuevos comentarios y poco a poco va surgiendo una narración que sí la tomo para trabajar. ¿Por qué? Criterio de directora, como yo digo, porque realmente me lleva hablando de lo mismo hace un tiempo, me están hablando de pérdidas y esta ya por lo que sea resuena más. No, porque pasó esto y es algo que me tiene conflictuada, la tomo, ¿vale? Para trabajar, em, ya sea como emergente grupal o porque yo considero que esa historia pues tiene un peso para abrir las dramatizaciones. Si no cuenta nadie nada, que a veces pasa, que la gente a veces queda tensa, para mí es un claro indicador de que me ha faltado caldeamiento, sin duda. Entonces, continúo un poquito más. Ejemplo también de la última función. No sé decir, no puedo reconocer un porqué, porque a veces el caldeamiento es de la misma manera, pero la gente no es la misma y la gente no está de la misma manera. Nadie hablaba, nadie, estaban como medio impactadas. Entonces, se me ocurrió empezar a preguntar, bueno, ¿qué ha ido resonando más entonces en vuestras imágenes? ¿Historias pasadas, historias presentes, historias futuras? Pasadas, no, a mí más presente y dentro del pasado, y ya eso hace que la gente se anime un poquito más y se inicie espontáneamente, que comiencen a participar, ¿no? Cuando ya hay una persona que se ha recortado, ¿no? Por su historia, por lo que plantea, yo comienzo a pedirle más datos de su historia y la puedo pedir ya que pase a sentarse más cerca del escenario, que se siente a mi lado también para que la gente la vea y para que la gente la pueda escuchar, porque está entre el público. Entonces puede ser que ahí hable más bajito. El hecho de ya de pasarla cerca mía, pues ya es como que se sienta en un taburete, está más alta, la gente la puede ver. Em, entonces, bueno, le voy pidiendo, al final es como si haces como haces en consulta, que te cuentan algo y tú empiezas a decir, bueno, y pues desde cuándo o cómo te sentías, vas trayendo elementos que yo sí considero que sirvan para la composición de la escena, sin perder de vista lo psicológico, que es el punto fuerte de trabajo, ¿no? Y lo vincular también, y bueno, cómo se ha sentido ella en relación a todo eso, qué le ha pasado a ella con eso, porque me lo está contando por algo, no me lo está contando porque le apetece, ¿no? Em,
Y hay un momento que yo la invito a pasar al escenario, que es como cuando decimos, te quitas los zapatos y abrimos la silla símbolo, pues parecido. Le pido que pase al escenario y ahí yo le voy ayudando a construir la imagen, ¿no? Pues elige alguna compañera, alguna actriz que te va a representar, pues elige a Ana, Ángela, Matilde. Esa actriz se pone de pie, bueno, siguiendo con la historia de presente, pasado y futuro, ¿no? Como claramente ella me habló de cómo se estaba sintiendo en su presente, cómo el pasado la tenía vinculada aún, cómo puso esa lucha entre pasado y presente, ella me lo estaba contando en el relato, elijo una compañera que haga de presente, otra de pasado y otra de futuro. Les da un lugar sobre el espacio, las coloca dejándose a ella para la última, como hacemos habitualmente, y les asigna una forma que ella pueda sentir que queda representado desde lo corporal. Em, si lo pensamos también a nivel teórico, ya estamos funcionando como protagonistas. Nuestra narradora pasa a ser protagonista en el momento en que se introduce en el escenario y empieza a trabajar con las actrices como si fueran auxiliares. Le está dando forma, ella está quedando afuera, por eso estamos en imagen, y ese es el punto de referencia y partida para la escena. Cuando ya está la escena construida, que sería la imagen, perdón, como punto de partida de la escena, yo le puedo pedir por lectura de forma, bueno, ¿y qué pasó antes? ¿Cómo se podría empeorar esta situación? Porque me interesa. Entonces, le voy pidiendo esas imágenes que luego las actrices van a tomar y ellas van a construir desde ahí. Lo actoral, ya ellas pasan, si lo pensamos teóricamente, ya la actriz en el momento en que es ella quien pone el cuerpo, quien de esta forma que le da, vamos a, si me veis así, ¿no? Si de esta forma que le da, ya ella empieza a hacer otro tipo de formas, otro tipo de movimientos, ya es la actriz, es un contenido de la actriz, porque eso no me lo está dando, yo no le pido a la persona que ocupe el lugar y que de ahí haga. Entonces, son contenidos de las actrices que están bien entrenadas para ese trabajo, ¿no? Y van desde la forma. Ellas, desde que luego Nuria nos hablará también de eso, ¿no? De la creación de personajes. Es como desde una imagen que a mí me dan como actriz, yo puedo escuchar el relato, el tono emocional, sé de qué me está hablando la historia, yo empiezo a construir, pero con esa base, ¿vale? Bueno, esto sería más o menos, ¿no? Que el contenido ya pasa a ser de ella. Eso siempre me parece importante aclararlo porque yo lo tengo muy claro aquí y en contextos más profesionales me gusta decirlo. Obviamente en función no hablo de nada de esto porque a ellas no les importa nada y porque ellas vienen a ver teatro, ¿no? ¿Cuál es mi guía para construir la escena? La lectura de forma, fundamental. A mí me ofrece una imagen inicial, me ha ofrecido un relato, me ha ofrecido un tono emocional. Yo estoy en registro de todo eso. Ellas como actrices están más en ese polo sensitivo, sin duda, y están empapándose de todo, de toda la manera que tiene de contarme las cosas, ¿no? Y también las preguntas que yo hago son mucho para ellas. Como os decía antes, puedo pedirle que me muestre, bueno, y cómo era, si hiciéramos una imagen anterior a esta, ¿cómo sería? Y la construye. Ellas están como actrices reteniendo porque vamos a usarla luego en la escena, porque yo ya, si hago esa pregunta es porque quiero que eso esté presente. ¿Y cómo sería la siguiente? ¿O cómo sería esa fantasía de mejora o ese empeoramiento? Y eso me lo ofrece, como decía, el relato y la lectura de formas sobre el escenario. Bueno, y la referencia, o lo que vamos viendo, lo que el público nos comenta, es cómo poder observar desde fuera el contenido de la imagen y luego su posterior dramatización, ofrece una toma de conciencia diferente de lo compartido, que creo que esa es también el- la cosa distinta, ¿no? Verlo desde fuera ya tiene un efecto importante. Y nos hablan a veces, no, porque ha sido muy terapéutico, porque nuestra intención no es esa. Yo ahí lo tengo claro y es teatral. Pero la imagen tiene mucho poder. Y además me estás hablando de algo que te conmueve, que por algo me estás contando esto aquí y ahora, que la gente no suele contarnos, em, que no nos cuentan cosas banales, que no sé si tiene que ver con el caldeamiento, imagino que sí, o que mucha gente ya sabe que viene a una función de este tipo, la gente empieza contando cosas de realmente de cómo se siente
¿Qué le pasa? Pues tengo una imagen de mi infancia que me da vuelta o me planteo esta chica, ¿no? Estoy en el presente, pero me siento atada al pasado, siento que están en lucha y luego el futuro me asusta muchísimo. Wow, es un auditorio en la última función tuvimos 80 personas, que tú cuentes todo eso delante de tanta gente, pues también es señal de que bueno, de que es un espacio y un sitio protegido desde mi punto de vista, ¿no? Em, y así como dato también, porque me resulta curioso, que a veces nos cuentan historias que aparentemente son cosas muy, dicen que graciosas, que nos están contando algo que es de risa, pero desde esa mirada psicológica que yo no me puedo quitar, y luego también con ese análisis que hacemos de la función, ¿no? Pues tú empiezas con una historia y luego te das cuenta porque hay una cronista que está haciendo una crónica de todo lo que va pasando en la función porque hacemos análisis después. A mí me interesa mucho ver, bueno, de cuál fue el emergente de la función, por ejemplo. El emergente fueron las pérdidas. Y es curioso porque coinciden con el final del año, que ahí sí hay una lectura por mi parte psicológica interesante, o en las funciones más que tienen que ver con los principios, ya sea enero, por ejemplo, o principio de curso. Son historias distintas, aunque el caldeamiento en apariencia es el mismo, ¿no? Y eso es bastante interesante. Hubo una chica una vez que muchas conocéis esta historia porque a mí me resultó, fue algo gracioso, pero realmente ella me estaba hablando de otras cosas, ¿no? Hablaba de que ella, que a ella no le gusta, que no le gusta cocinar y pero que bueno, que hay una comida que le encanta que es la carrillá, ¿no? Carrillera. Y que ella tenía siempre la idea de que ella nunca iba a poder conseguir hacer una carne de esas características, porque siempre lo veía súper difícil, porque era algo muy complicado. Entonces, pero que bueno, que últimamente había dicho que por qué no, y que se puso, y que con mucho sacrificio, pero al final lo consiguió. Y que eso lo había hecho sentir de una forma em, estupenda. Claro, yo le pregunto, bueno, ¿y eso cómo te hizo sentir? Pues muy capaz, poderosa, potente. Entonces, ¿me está hablando de una carne y que ella ha cocinado una carne? En apariencia sí, pero psicológicamente no me está hablando de eso. Y eso es lo que me interesa. Entonces ahí, por ejemplo, se eligió a una chica que la representase, una compañera, y luego eligió a cómo era la imagen que ella tenía de la carrillera antes. Claro, y es que hizo una forma como muy liada, como muy enrevesada, una forma como muy cerrada, y cómo era después, una vez que ella consiguió cocinar eso, cómo era esa forma, ¿no? Cómo se hizo esa modificación. Una forma mucho más abierta, ella en relación como complementaria a cualquiera de esas dos formas, y bueno, ahí ya tenemos otra vez, como explicaba, el punto de partida para la construcción. Y ella me dijo luego, dice, es que me parece... decía, es como raro porque yo te estaba hablando de una carne, pero luego lo que estábamos viendo era como esa superación, claro, ¿qué tuvo que hacer ella también? Yo le pregunté para pasar de esta forma enrevesada, ¿no? Como protagonista, ¿qué le pasó a ella para que pudiera cambiar de forma a la carrillera? Pues que yo empecé a hacer esto y le empecé a dar otra forma. Bueno, muy interesante. Entonces, eso es un poco lo que hacemos en las funciones. Está funcionando muy bien y estamos muy contentas, pero el énfasis lo quería poner sobre todo en nuestro trabajo desde la construcción de imagen, porque es el punto de partida principal. Y escenas intermediarias se le pueden pedir, soliloquios también, o qué sonido habría, si esto sonase, cómo sonaría. Ahí sí toma el lugar de la actriz y estando pasando a ocupar su lugar, si le pone el sonido, luego sale, entra de nuevo la actriz y la actriz hace una creación de todo eso, pues lo amplía, juega con eso, pero siempre desde esa base que nos aporta la narradora convertida en protagonista. Luego tendremos el tiempo para algunas dudas o lo que queráis preguntar. Y ahora sí, vamos a pasar, que Nuria continúa de nuevo, para esos recursos teatrales con los que trabajamos en psicodrama. Bueno, hay muchas de las cosas de los recursos teatrales que tú has hablado
que en el teatro de la psicodramática pues ya se ponen en práctica, ¿no? Em, los recursos teatrales que hoy de los que vamos a hablar y que seguramente en el debate saldrán más, habíamos pensado en hablar en la creación de personajes, hablar de los caldeamientos, ¿no? Y hablar del uso de los objetos en psicodrama, ¿no? Que la creación de personajes en el teatro es algo que en un comienzo, quiero decir, en cualquier clase de teatro, sí o sí, como abrimos es cómo pasamos al cuerpo a ese personaje que tenemos que interpretar, ¿no? Si ya viene dado porque es un texto de Shakespeare o ya viene dado porque es un teatro, es un texto o un personaje de García Lorca, bueno, pues todos los recursos actorales nos van a ayudar a poner el cuerpo en movimiento y a que ese personaje no se quede en el siglo que se creó, sino que esté actual en la actriz, en el actor y con el cuerpo en el escenario, ¿no? Entonces, al pensar en cómo la creación de personajes que trabajamos tanto en el teatro, luego pasa al psicodrama con su 353, ¿no? Se me venía a la cabeza experiencias que hemos hecho, por ejemplo, en el congreso, en el taller de verano de Lisboa, ¿no? O en algunas formaciones que he llevado a cabo en algunos colegios, en algunos institutos con los chavales, ¿no? Cómo creamos un personaje a raíz de un caldeamiento, quiero decir, todos pasamos al espacio, ¿no? Con nuestro cuerpo y gracias al caldeamiento que hace, si tenemos una unidad funcional, que hace un yo auxiliar y le hace ir caminando a la persona con el cuerpo, por el espacio, tomando conciencia de dónde están sus pesos, tomando conciencia de cómo camina, ¿no? Y que si fuera un personaje, cómo caminaría ese personaje, ¿no? Si fuera un personaje, qué ritmo tiene ese personaje. Si fuera un personaje, si fuese en vez de un personaje, si fuera un animal, qué animal sería y cómo se mueve por el espacio. O bien en ese caminar y en ese caldeamiento, si introducimos también los objetos, por ejemplo en las telas, ¿no? Como la introducción de un objeto en el caldeamiento también permite a la hora de crear el personaje, ¿no? Cómo voy colocando la tela en diferentes partes de mi cuerpo y soy un personaje o soy otro, ¿no? Toda esta experiencia, como digo, son herramientas que en el teatro, en los contextos teatrales se trabajan de cotidiano, pero que al llevarlo a los espacios didácticos o bien a los espacios terapéuticos se amplifica porque empieza a aparecer todo un material personal, que es lo que debe ir apareciendo si es un espacio terapéutico, o bien va a aparecer un material personal y si es un espacio didáctico, pues no se aborda desde ahí, ¿no? Y en lo actoral, pues evidentemente, aunque aparezca un material personal, no es lo que debe ocurrir porque para eso estás desde un rol de actriz, ¿no? Como digo, en la creación de personajes desde un espacio, si estamos en un contexto terapéutico y estamos usando en el caldeamiento cómo camino, si fuera un personaje, si uso una tela y me la coloco de una forma u otra, a partir de ahí, que ya soy un personaje, puedo crear con mi cuerpo y en interacción con otros ya una dramatización. Y a partir de esa dramatización voy creando con otros o conmigo mismo solo el personaje y con su cómo era antes, cómo llegó aquí el personaje y cómo es el después de este personaje, ¿no? En el taller que hicimos en Lisboa, el primer encuentro de verano, a raíz de trabajar con la creación de personajes, salieron escenas muy interesantes con cada uno de los asistentes, ¿no? Y a cada uno les llamó mucho la atención todo esto que estoy hablando, ¿no? De cómo a raíz de colocar tu cuerpo y una postura, andar de puntillas, evocas un personaje y te viene a la cabeza alguien interno tuyo, como a raíz de colocar la tela en un brazo o en una pierna, estoy resaltando un área de mi cuerpo que tiene una historia y que tiene algo que me ha ocurrido en mi historia biográfica, ¿no? Y cómo simplemente con pasar con el cuerpo al espacio escénico, al escenario,
y simplemente, como digo, dar una consigna que es creación de un personaje, cómo aparece todo el material que tiene que ver con la persona, ¿no? Como digo, si estamos en un contexto terapéutico, pues a raíz de ahí ese personaje podemos amplificarlo, hacer dramatizaciones y trabajarlo terapéuticamente. Y si estamos en un espacio más didáctico, pues guardamos más todo lo que el material que aparece de la persona, porque no es el espacio para abordarlo, ¿no? La creación de personajes para mí es en teatro súper interesante, pero de verdad es como cuando he tenido la oportunidad de llevarlo a los espacios más didácticos. Recuerdo un taller de creatividad, ¿no? Que nos pidieron a mí, a una actriz que iba conmigo en la unidad funcional, que trabajáramos con los chicos en un instituto, en su mismo instituto, la creatividad, y trabajamos con el cuerpo, que caminaran como si fueran animales y demás. Uno empezó a caminar como si fuera un pingüino, ¿no? Y luego, después de trabajar con todo esto del personaje, construyó una dramatización. Después, en Petit Comité, a la actriz y a mí nos comentó que ese pingüino era su abuelo y que había una historia detrás de ese caminar como pingüino, que ese abuelo había fallecido. No nos lo contó delante de él, todos estos chicos, porque era su clase, era su cole y nosotros estábamos en un momento didáctico y así más pedagógico y divertido, pero como simplemente, como digo, su simple caminar, su simple colocar con un animal lleva toda la historia de ese personaje que no era un pingüino, que era su abuelo, ¿no? Entonces, para mí, lo hablábamos también al principio cuando nos íbamos sumando al coloquio, es como cuando colocas el cuerpo en el espacio, ya hay toda una historia detrás. Entonces, si tenemos las herramientas que nos da el teatro y si tenemos el encuadre y el modelo que nos da la teoría, pues podemos abordar muchas cosas y facilitar con la técnica, movilizar y trabajar otras cosas, ¿no? Bueno, estábamos con la creación de personajes y con los caldeamientos también, ¿no? Que hacer un buen caldeamiento, yo todavía me sigo perfeccionando mucho, muchísimo, pero el teatro, a mí haber pasado como actriz por todos los caldeamientos que paso antes de poder después trabajar con mi personaje, me da una riqueza inmensa porque eh, desde nuestro modelo, ¿no? Si voy a trabajar con mi cuerpo desde el área mente o desde el área cuerpo o desde el área ambiente, salen diferentes cosas en mi personaje que si trabajase desde un sitio o trabajase desde otro, ¿no? Hacer un buen caldeamiento implica tener los ritmos, tener los tempos, escuchar al grupo, darle el tiempo al grupo para que escuche su cuerpo. Y eso lo hace un yo auxiliar bien entrenado, lo hace una directora bien entrenada, pero que si ha bebido de toda la riqueza que tiene y que nos da el teatro, esto, o las bailarinas, o quiero decir, todas aquellas personas que tienen otros roles artísticos, pero que tienen que ver con el cuerpo y con la música, todo esto pasa también a hacer un buen caldeamiento que luego nos va a ayudar a hacer un buen trabajo de dramatización y que luego nos va a ayudar a cerrar con unos muy buenos comentarios de los pacientes o de los alumnos o quienes vengan a nuestros encuadres, ¿no? Entonces, caldear para mí, como digo, se entrena desde el modelo, pero a mí me ha dado una riqueza enorme el haber pasado por todo lo actoral para poderlo llevar después a lo grupal y a tener conciencia de esto, ¿no? Desde dónde estoy caldeando, desde qué área estoy caldeando al paciente y qué me interesa en este momento y con este taller en concreto, ¿no? Por último, lo que hablábamos también de los objetos en psicodrama, que desde nuestro modelo los objetos tienen diferentes funciones, ¿no? Está la función creativa, está la función mediadora, está la función auxiliar, ¿no? Tenemos nuestras consultas llenas de objetos que son elementos en el espacio escénico y que nos ayudan en cada momento de la dramatización o de la técnica que estemos usando con el paciente a reforzar o a crear puentes de comunicación cuando el paciente no puede expresarlo de otra manera, ¿no? Los objetos, yéndome al teatro, ¿no? A mí también me ayudó mucho
evidentemente con el modelo es clarísimo la utilidad que le damos, ¿no? Pero yéndome al teatro, ¿no? El clown eh, es como el objeto lo transforma desde que aparece un objeto hasta en lo que se convierte después, ¿no? Es como trabajar con psicodrama y con niños, ¿no? Cuando colocas un objeto en el escenario, en la alfombra, como ese niño transforma ese almohadón en un barco, en una nave espacial, en su padre o su madre con el que está enfadado, en un objeto para golpear. Quiero decir, el objeto se puede ir transformando en todo lo que la persona quiera y, y para mí me ha ayudado mucho entenderlo desde el modelo, pero entender toda esta parte que tiene las herramientas escénicas, ¿no? Del teatro, del clown, ¿no? De que un objeto está en el escenario y tiene un motivo, y si está presente es porque tiene una utilidad, y si no, no tiene que estar. O como digo, el clown, ¿no? Cómo entrena la escucha y cómo un objeto puede transformarlo como un niño en muchas otras cosas, ¿no? Nosotros este verano, y así ahora vamos hablando un poco Sara y yo de esto, este verano trabajamos con un taller en el taller de verano en el que llevamos un montón de objetos que fuimos encontrando. Fue muy interesante la búsqueda de los objetos, ¿verdad, Sara? Es como cada... Sí, 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 ahí, bueno, era un taller con encuadre pedagógico y un poco lo que queríamos mostrar era cómo los objetos lo podemos usar también para creación de personajes, ¿no? Sin perder de vista que lo que nos interesa es siempre lo psicológico en nuestro trabajo. Tipo de objetos, por ejemplo, ¿no? Pues objetos pequeños, tener en cuenta que haya para todas las personas participantes, no pasa nada si alguno se repite, si hay más, mejor, para que la gente sienta que elija y que no se conforma, ¿no? Bueno, me tengo que quedar con este, siento que no lo elegí, eso tenerlo en cuenta, ¿no? Si vamos a dar un taller de estas características. Objetos que tengan diferentes formas de estructuración, las telas, las decía Nuria, ¿no? Como es un objeto muy poco estructurado, me puede servir para muchas cosas, me lo puedo poner como gorro, me hago un gorro en la cabeza, me lo puedo poner como brazalete, me lo puedo poner como fular, lo puedo usar como capa. Hay muy poca estructuración y hay mucha apertura a lo que la persona considere desde ahí, ¿no? O también puedo llevar un gorro de vaquero, que es un gorro de vaquero, que no es un gorro de otro tipo. Entonces, bueno, que exista la diferencia en la estructuración. Y luego también es importante que los objetos que se los puedan poner, porque van a tener que moverse y desplazarse con ellos por el espacio. Entonces, que no sean cosas que estorben ni que sean molestas, que sean pues un gorro, a veces también unas gafas, un bolso, había pañuelos, había guantes guantes. que teníamos de muchos tipos, estaban los guantes de boxeo, estaban Sí. los guantes más a lo Hilda, estaban, que decir que había guantes con garras también, ¿no? Que, que fuimos ahí como construyendo y encontrando con toda la gente del equipo, ¿no? Que se nos iba ocurriendo que fuese un objeto teatral, pero que también pudiésemos darle mucho uso diferente y que nos llevara, como dice Sara también, aunque estábamos en un encuadre didáctico, a todo lo que tiene que ver con el cuerpo y dónde me lo coloco, ¿no? Me lo coloco en la cabeza, me lo coloco en la mano. Había una varita mágica también que dio mucho juego, que de hecho de ahí surgió, pienso que fue como de donde se agarró y donde se tiró para seguir trabajando. Em, digamos que se les consigna que puedan elegir un objeto para trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Pues se ponen los objetos en el centro, se depositan todos y las personas quedan alrededor, a modo de círculo o si están en sillas, pues en sus sillas, pero con todos los objetos en el centro. Y la consigna es esa, elige un objeto para trabajar. Lo que va a suceder y lo que suele suceder, pues la gente se levanta, los observa, se va paseando por el escenario ya, a veces hay gente que coge uno, lo suelta, al final elige otro. Y una vez que cada persona tiene elegido su objeto,
pues vamos a fomentar la relación con ellos. O sea, es el objeto lo que nos lleva al personaje y nosotras desde el caldeamiento vamos desde ahí. Entonces, fomentamos esa relación con ellos, que pues se sientan, cuando cada persona tiene su objeto, se sientan, eh, eh, ya lo tienen elegido, pues que lo miren, que lo toquen, que exploren su forma, el tacto, cómo es el peso. Hay todo un primer momento de encuentro con el objeto y ahí ya están pasando cosas. Además se ven las caras, los tiempos. Todo esto vas leyendo al grupo, no es un esquema prefijado el que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, después podríamos seguir por, bueno, ¿y qué te sugiere este objeto? ¿Cómo lo usarías? Y que se lo pongan. Eso ya los transforma. Ya una vez que tienen el objeto puesto, es algo que además pasaba que se colocaban en el bolso y hacían como así, ¿no? Y ya surgían formas distintas. Y nosotras continuábamos caldeando desde ahí, pues fantaseando con el objeto, que le busquen un movimiento. Una vez que, como estamos en que el objeto nos lleva al personaje, pues una vez que ya lo tengo puesto, vamos a fomentar bueno, ¿y cómo se mueve? Una vez que estoy este personaje, ¿cómo se mueve en el personaje que me ha transformado? ¿Cómo suena? ¿Cómo es la relación con los otros, ¿no? Y se va generando todo ese trabajo sin perder de vista que lo que nos interesa es lo psicológico para la creación de un personaje y que el personaje, si lo pensamos, está perfilado por la persona que lo elabora. Entonces, claro, ahí está surgiendo todo a través de un objeto, ¿no? Después de eso, si es pertinente, pues podemos pasar desde el movimiento estamos ya sin palabras, podemos poner música para continuar con el trabajo sin palabras. Se puede recortar un protagonista, un grupo protagónico o no, o algo que, bueno, pues vamos a ver diferentes cosas que vamos a tomar para trabajar. Contaba lo de la varita, que ahora Nuria nos contará más cosas y ahí vamos desde el recuerdo, porque la varita fue muy solicitada y de hecho la varita se rompió. La gente como que en el juego, en el manoseo, pues jugaban y todo el mundo quería quitarle a la persona que había elegido la varita, todo el mundo no, pero mucha gente que se la intentaba quitar, ¿no? Y en una de estas se rompió. Y, y recuerdo que se empezó a explorar por ahí, bueno, ¿y en qué me querría, está surgiendo eso, ¿no? Pues en qué me querría convertir, o si yo tuviera una varita mágica, ¿qué haría con ella? Toda esa fantasía, ¿no? Y también recuerdo otra cosa que fue interesante, que ante un guante que es muy obvio, que en apariencia la gente se lo va a poner en la mano, hubo una chica que se lo colocó aquí detrás en su moño y empezó a funcionar como gallina. Y es como, claro, le ha dado toda la vuelta y para ella eso era como la parte ¿no? de la cresta de la gallina y ya su movimiento de gallina, que fue también súper interesante, ¿no? ¿Y qué más cosas, Nuria? Mira, también recuerdo cómo eludieron el material, por ejemplo, con los guantes de boxeo, como no boxeaban, cómo eludieron la agresividad, cómo eludieron también lo sexual, ¿no? La agresividad con los guantes de boxeo, que la que se lo colocó no lo jugó, y había otro que eran garras, que tampoco jugó las garras de forma agresiva, ¿no? Es como que fue muy comedidita y no jugó ahí esta parte, ¿no? Y la del guante, que fue aquí que se lo colocó, era un guante de Gilda total, ¿no? Y no lo quiso jugar con los... Y otra cosa que también fue muy llamativa era, había un arma, como no, a mí yo siempre que aparece un arma, yo siempre me acuerdo de Rojas Bermúdez, de Jaime, como siempre con en su momento de trabajo de objeto, ¿no? Y había una chica que cogió el arma, pero no hizo nada con ella, quiero decir, simplemente la tenía aquí y bueno, la mostraba, pero no disparaba ni tampoco interaccionaba mucho, era como, bueno, eludió también esa parte ahí como agresiva, ¿no? Luego se quedaron muchos elementos ahí como que no tocaron, ¿no? Que evitaron, eh, pero jugaron muchos como muy comedidos, ¿no? Fueron muy, muy comedidos con los objetos. Eso sí fue llamativo del taller. Bueno, nosotros nos llamó mucho la atención. Mm. Y no sé qué recuerdo más de ese taller que fue. Bueno, hablábamos de la riqueza de los objetos y del taller,
al llevarlo a diferentes personas en diferentes contextos, cómo puede aparecer diferente material, aunque un objeto sea el objeto, ¿no? Había una mascarilla, nadie cogió tampoco la mascarilla, estaba nueva sin usar, pero tampoco nadie cogió la mascarilla que hemos usado tanto tiempo, ¿no? Durante el COVID tampoco la usó nadie, ¿no? Y bueno, pues no sé, esto era un poco como lo que hoy queríamos trasladaros a vosotros, a vosotras, sobre el teatro y el psicodrama. Y sobre todo queríamos dejar tiempo, que veo que sí, que hay bastante, como 25 minutos, ¿no? ¿Nos queda hasta las 8:30? Sí. Sí. Para poder abrir un debate, coloquio, donde podáis hablar de vuestras experiencias, preguntarnos, aportar, sumar, ¿vale? Bueno, Exacto. pues no sé. Estamos en tiempos de comentarios, que he pedido que silenciasen los micros aquí en el chat, pero que ahora se pueden abrir. Vale, que antes era por las interrupciones de sonidos y que es difícil escuchar así, pero ahora ya pasamos a comentarios y y a aportes. Sí, sí, aportes y nos interesaba mucho eso porque vemos que hay gente que tiene experiencia en las artes y estaría bien compartirlas bueno, como psicodramatistas, como psicólogas y ver. ¿Quién empieza? Está todo silenciado, María, creo, ¿no? Pero eso es así. No, no, ya, yo no he Vale, vale. silenciado. Vale, vale. Bueno, quizás si ya no nadie está diciendo nada, un poquito también, digamos, comentarles que es un campo el que plantean muy amplio, porque es desde, obviamente el punto de conexión más evidente entre psicodrama y teatro es que el psicodrama original moreniano nace y surge de lo teatral y del jugar papeles. De otro modo, todos sabemos la historia y demás. Por otro lado está eh, qué, qué aporta lo teatral y cuál es la diferencia que tendríamos que ver entre lo teatral y lo psicodramático. Obviamente una es que no hay guión, no hay un libreto, no hay una obra, no hay una forma de jugar y que la obra es lo que plantea el protagonista en el caso de las dramatizaciones. Pero también que, por ejemplo, que los yo auxiliares, que a veces son actores o actrices o que tienen ese tipo de formación actoral, se hace desde un modo particular en la que el yo auxiliar, el que es parte del equipo terapéutico, digamos, eh, trabaja distinto, sin un guión y más, digamos, como una especie de radar que tiene que detectar cuál es el papel que está jugando realmente el protagonista y cuáles son sus características para poder adaptarse, complementar ese papel y generar y fomentar un vínculo. Entonces, digamos, como que ahí lo actoral es como que se pone de algún modo al servicio de la situación que está siendo jugada por el protagonista y es el protagonista el que le da la pauta al yo auxiliar de lo que tiene que jugar o cómo lo tiene que jugar. Esto no siempre es fácil y a veces, por ejemplo, eh, eh, si un protagonista se está sometiendo, el yo auxiliar tiene que jugar un rol sometedor, aunque no le guste, aunque le parezca feo, aunque le parezca que esa situación no debería ocurrir. Pero eso es lo que el protagonista de algún modo está trayendo. Y eso es lo que corresponde hacer desde el punto de vista eh, terapéutico. Y entonces ahí esta finalidad terapéutica del psicodrama que tiene para nosotros desde nuestro modelo como elemento principal, que el psicodrama es algo, digamos, un modelo terapéutico básicamente, aunque tiene muchas otras aplicaciones, digamos, tiene ese sentido. Por otro lado, está todo lo que tiene que ver con los aportes que puede tener el psicodrama al trabajo actoral. Que ahí, digamos,
hablaban del uso de los objetos, pero también de elaborar temores y elementos que bloquean al actor o a la actriz y que el psicodrama posibilita, por un lado, favorecer ese desbloqueo o favorecer esa situación de temor o de ansiedad que les surge, desde olvidarse el papel hasta paralizarse, no poder seguir, en fin, todos los temores que habitualmente pueden tener los actores o los bailarines sobre una situación. Eh, los bailarines tienen muchas veces temor de caerse, de fallar, de que les falle el cuerpo, es decir, de que se les termine el escenario y ellos sigan. Hay toda una serie de temores que, digamos, a través del psicodrama podemos elaborar y podemos elaborar con mucha riqueza y con cierta facilidad en todos esos. Y también podemos ayudar desde el psicodrama a todos, a pintores, a artistas, a actores y a directores teatrales, en cuanto al fomentar la creatividad y fomentar elementos que generen una situación de mejoramiento del rol, diríamos nosotros, para lo creativo, desde el punto de vista de la creatividad. Me recuerdo una situación que pasó, digamos, nosotros íbamos a hacer, Jaime y yo, una psicodanza con un grupo. Y en el grupo había un pequeño grupito que eran bailarinas profesionales de ballet clásico. Y entonces, una de ellas, me acuerdo que planteó que ella tenía temor a las arañas y siempre temía que hubiera en el escenario, entre las cortinas, entre los telones, que hubiera arañas. Y entonces ahí, digamos, hicimos la psicodanza de la araña. Entonces ella con el grupo creó toda una serie de arañas que la atacaban, que avanzaban hacia ella, y cómo ella se iba defendiendo y demás. Al mismo tiempo ella iba armando digamos, esas situaciones psicodramáticas sucesivas que, como era una psicodanza, era una coreografía. Es la imagen de que cómo les daba, cómo era por el medio, cómo terminaba esa situación. Bueno, las compañeras al terminar dijeron que nunca había armado una coreografía tan linda, tan buena, tan cargada, digamos, con tanto sentido. Entonces un poco aparece como también, digamos, el desbloquear miedos, el poder ponerlos en pie, también es un elemento de creatividad, aparte de todo lo que puede el psicodrama aportar a estimular la creatividad y abrir a nuevas ideas, nuevas posibilidades y otros registros que puedan tener. Entonces, desde ahí pienso que, digamos, que hay como un ida y vuelta de lo que ha aportado el teatro al psicodrama, pero también de lo mucho que el psicodrama puede aportar al teatro, desde la creación del rol, desde los temores que puedan tener, desde el apoyo, la ayuda o el desbloqueo de la creatividad. Hay muchos, digamos, formas de aportar a lo teatral. En esa línea sí me gustaría aportar, porque ¿Perdón? justo yo me lo llevo, ¿se me oye bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Justamente lo que estabas hablando, Graciela, me lleva a donde como estoy trabajando yo en el ámbito del teatro. No sé si habréis leído algo, porque me acuñé un término que se llama teatro vital, porque Miguel Narros dijo un día en la tele cuando murió, luego no lo he encontrado nunca por internet, pero dijo que el teatro le había ayudado a vivir y la vida a hacer teatro. Entonces yo me he llevado un poco la lectura de formas a lo que es una clase de teatro. Y no me gusta para nada decir que es terapéutico porque soy un encuadre que me gusta que sea lúdico. Pero yo tengo esa lectura de formas. Entonces, después de yo he trabajado, bueno, yo soy actriz, además de psicóloga, y entonces hay una sensación cuando haces mucho tiempo un personaje que se te engancha. Y hay que hacer todo un trabajo para que se te desenganche. Y pensé, pues qué bien que se enganche justamente, ¿no? Entonces, como trabajo yo con la compañía, es que la primera obra que realizo voy a favor del animal, digamos, de la pulsión que tiene esa persona, de la lectura de formas. Yo hablo de animales un poco, para no llevármelo mucho a
a lo psicológico, yo les digo que vamos a detectar qué animal es, ¿no? Entre todos, esa lectura de formas, ¿no? Y entonces a nivel grupal todos se van enriqueciendo de los animales, de las formas grupales, ¿no? Para que vayan ampliando esa capacidad de jugar roles y de desarrollar los propios. Pero entonces ya en las siguientes obras lo que aprovecho es que desarrollen unas formas, o sea, ese desarrollo de roles en base a la lectura de formas, pues imaginaos, ¿no? Es muy divertido porque lo veis vosotros enseguida como psicodramatistas. Si el personaje inicial era un pingüino y que la agresividad está muy para adentro, adivinar a cuál van hacia un cocodrilo, a personajes así. Entonces, para mí, claro, están en el rol de defecador y están de alguna manera sacando esa agresividad más para afuera y esos límites, ¿no? Y a veces me quedo con ellos a tomar vinos después, a tomar algo, y entonces ellos mismos comentan, oye, el otro día saqué el cocodrilo en una reunión de trabajo, y eso es muy interesante, ¿no? Porque vas viendo que hay un desarrollo de roles, pero es eso, es devolverle al teatro un poco esa lectura psicodramática gracias a que nos ha regalado todas esas técnicas, ¿no? Y nos va muy bien en la mirada, pero ya no solo en el teatro, en todo lo demás, ¿no? La capacidad que te da la lectura de formas y esa mirada, eso es brutal. Y quería aportar eso porque va en la línea, ¿no? que estabas comentando, Graciela, de desarrollo, Sí, de sí, ámbito de para mí, digamos, aprendizaje. lo terapéutico en el teatro es un efecto secundario, Eso es para mí que no también, es porque lo si que no a se nivel pretende, encuadre, si pero a no es muy veces loco. puede tenerlo, evidentemente. Ujú. Sí. Que si no, eso es tan potente que si no lo encuadras en... a mí el teatro terapéutico y eso nunca me ha parecido, me parece muy peligroso a mí, porque el encuadre dices, con lo potente que sea el escenario y el cuerpo y... Sí, el teatro terapéutico yo creo que actualmente no es un factor, es algo que Moreno denominó así en su transición entre lo que fue el teatro espontáneo y el y psicodrama el psicodrama. propiamente dicho, Ujú, y que fue una cosa medio transitoria en el proceso de pasaje de uno a otro, ¿no? ujú, ujú. Pero Quería, evidentemente, digamos, importa respetar los encuadres, solamente que cualquier encuadre, digamos, puede tener un efecto terapéutico en cuanto que Está claro. uno, digamos, busca y encuentra cosas en todos los ámbitos. Sí, perdona, que Marta, que... sí, quería compartir algo. Me ha parecido tremendamente ilustrativo ambas presentaciones, pero yo personalmente siento que como mientras hablaban yo iba desarrollando imágenes, porque para mí era muy importante, por ejemplo, que se hubiera hecho aquí con todas las que estamos presentes en la acción. No sé, yo no soy ni psicodramatista ni me autodenomino psicoterapeuta, trabajo derechos de niños y mujeres y realmente me parece el teatro, lo amo, todas las diferentes propuestas teatrales tienen un rol magnífico, nos encanta mucho usar la palabra terapéutico, pero creo que es una herramienta maravillosa de desarrollo personal. Entonces, por ejemplo, a mí me sucedió algo que ahora que las escuchaba, yo empiezo a pensar, bueno, ¿desde qué ángulo está? Porque recibí muchos nombres que evidentemente ustedes utilizan como parte del encuadre psicodramático. Yo hago más teatro del oprimido, hago más juego, ese tipo de cosas. Y no me gusta decir ser psicoterapeuta, yo llamo sanadores incógnitos, que son todos los seres humanos que vamos por el mundo y que hasta una sonrisa puede resultar un elemento extraordinario de ayuda a ti y a los demás. Pero a mí me sucedió, me aceptaron hace muchos años en un encuentro psicodramático de todos grandes psicodramatistas en Bonn. Lo hacía el grupo alemán. Y el título me pareció fascinante porque el título, si lo recuerdo con exactitud, fue ya de esto hace unos 20 años atrás, era si realmente existía Europa o qué era Europa. Y entonces fue sumamente interesante porque para empezar yo soy peruana y yo no vivo en Europa, que fui educada en Gran Bretaña, en Holanda, etcétera, pero no, pero para mí fue maravilloso. Un psicodramatista serbio me permitió
que pudiera elegir si estar dentro del círculo o fuera del círculo. Y entonces yo decidí que era bien interesante fuera del círculo. Y lo que vino sucediendo en los diferentes roles e interacciones fue cómo empezaron a encontrar a sus madres y abuelas que mantuvieron los secretos de todo lo que pasó durante la guerra y que nunca se habló y nadie le preguntaba ni a la abuela ni a la madre. Entonces, en mi rol de estar de fuera, para mí fue interesantísimo y pedí permiso al psicodramatista si podía preguntar y me dijo en qué rol y yo le dije, seré la historia. Y entonces, como historia, yo le preguntaba a esas señoras cómo se sentían, todo lo que habían hecho, tenían que esconder que estaban embarazadas porque cómo se les había ocurrido embarazarse durante la guerra. Tenían que adorar el abrigo grande de no sé quién porque les permitía esconder algunos objetos de valor que les serviría luego para cambiar por dinero para comer. Es decir, para mí fue pero un libro abierto de experiencias humanas y de una extraordinaria resiliencia de mujeres que además mantuvieron el secreto y que además la otra generación nunca le preguntó. Y sin embargo, ellas contestaban, ¿por qué historia hace esa pregunta? ¿Era normal que nosotros actuáramos así? Entonces, luego ahí quedó, digamos, para mí una imagen. Luego, cuando se reúne el grupo, con todos los diferentes grupos que habíamos trabajado, diferentes escenas, a mí me sucede algo que nunca lo he podido entender. Fue como si yo hubiera estado en una situación de trance y de repente yo he salido corriendo al escenario espontáneamente diciendo que yo era una niña de 9 años que les iba a contar la historia de mi abuela. Y yo conté una historia de abuela que después yo misma dije, pero ¿y de dónde yo me la inventé? Pero eran esas abuelas extraordinarias que yo había visto allí. Entonces yo ahí no sé qué interpretación darle, pero sí sentí que era una fuerza poderosísima intergeneracional y que va más allá de que sea la Europa, porque en el fondo era como el mensaje, la Europa como tal no existía, eran países, unos, otros como celdas, pero el colectivo como tal no lo había. Entonces, desde el ángulo de lo que estamos viendo, del rol del teatro, del psicodrama, de la creación de los personajes, de los roles, esta escena que les he planteado como si hubiera algo que sucediera aquí, ¿qué elementos de feedback podrían darme para poder esclarecerlo? Yo no sé si contestarte o quieren contestar algo por ahí, porque en realidad eso era como un psicodrama acerca de, para mí, digamos, por ejemplo, Sí, y que es una cosa que nosotros tenemos, tiene que ser muy claro qué encuadre estamos manejando, para qué estamos haciendo, cuál es el objetivo de esa situación. ya. Entonces ahí era una situación que para mí, no sé si digamos, es un recuerdo de hace mucho tiempo también, Mucho tiempo, y, ¿cierto? y que por ahí no Sí, es del todo claro o no es del todo tampoco nítido respecto al objetivo, la pretensión, totalmente de acuerdo, digamos, sí. pero que a veces se hacen desde el punto de vista cosas sociales que no queda claro, digamos, cuál es, digamos, la finalidad o el protagonista si ahí era como rememorar historias o definir Europa. Entonces, para mí, si era qué es Europa, faltaba todo el futuro, todo el presente, Ajá, por ejemplo, que eran elementos omitidos o elididos o no se sabe qué. Por ejemplo, entonces, si el emergente fueron elementos del pasado, ya. ¿entiendes? Entonces, eso, si a mí me preguntas qué es Europa y yo te saco, y para mí son historias de la guerra, de la Segunda Guerra Claro. Mundial, digamos, o de los periodos de ese tiempo, es qué pasa y cuál es la idea que yo tengo de Europa.
¿Cómo atañe a eso, a la idea que ese grupo o esa persona o esas personas tenían sobre Europa? Nosotros usamos un tipo de, a veces, de trabajo un poco distinto, que son las construcciones grupales. Entonces es hacer una construcción grupal que no es una imagen, porque no es el producto, digamos, de cada uno. No sé cómo voy de tiempo y por ahí vamos fatal, pero bueno, es decir, yo le pediría, haciendo grupos o subgrupos, cuál, digamos, es la imagen, por decirlo, para entendernos, pero en realidad es una construcción grupal que muestre cuál es la idea que tienen de Europa. Unos y otros, los que se consideran dentro, los que los ven desde fuera o se consideran que están afuera, Europa del Este, no sé qué subgrupos podría haber dentro de ese grupo grande que estaba ahí, o si es un grupo más pequeño, que cada uno lo haga como verdaderamente imagen. Pero es en esa comparación sobre las distintas construcciones grupales que pueden ir surgiendo, las distintas formas y las distintas maneras de ver, qué es lo que, digamos, cuál es la idea de Europa. Acá, por ejemplo, me da la impresión, que ya te digo, como es un recuerdo antiguo y no, tampoco sabemos muy bien, que puede ser que para mí, digamos, desde mi forma de trabajar, que el director haya metido excesivo material personal, suyo, tu visión personal de cómo es la historia, los que están dentro o los que están fuera. No, Esa- yo era la única fuera porque la única que no era bueno, ni psicodramatista ya, ni nada. pero el marcar dentro o afuera puede haber sido un emergente del grupo, no lo sé, o una idea del director. Si es una idea Pero del tú acabas de director, decir algo muy importante que acaba de gatillar en mí. El presente no estuvo. Y yo me pregunto si espontáneamente yo representé el presente, porque era la nietita que salió a hablar cosas hermosas de su abuela extraordinaria sí, y pero que si eras la un grupo nietita de eras sí tu pasado europeos no también. había preguntado qué pasó. Entonces, ¿cómo se construye un presente cuando hay secreto, cuando no hay Sí, ni siquiera esa información? a un nivel, digamos, de lectura puede ser que una nieta sea el presente o el futuro, vete a saber. O el Pero desde el futuro, punto de claro. vista vivencial de cada uno, para ti, ser una niña o tener 9 años es el pasado también. Cierto, cierto. Quizá contaminada por esa situación antigua. Ya. ¿Me explico? Que Sí, eligieras, sí, digamos, un sí, elemento que sí. te retrotrae también a un pasado que en este caso sería inventado. Por eso, digamos, a veces esa cierta confusión que aparece desde mi óptica en este tipo de trabajos, conviene clarificar que las cosas sean mucho, usar técnicas más esclarecedoras desde mi punto de vista, y que se Ya. pueda trabajar, por ejemplo, si es la idea de Europa, qué idea tiene ese grupo de lo que es Europa, pasada, presente o futura. Eso va a salir en las formas que ellos hagan en las construcciones grupales. Pero digamos que eso no sea un factor, digamos, guiado o sesgado por la labor del director, y sí que sea un emergente genuino de, digamos, lo que está en el grupo. Pero ahí también es bien interesante porque me das otro camino. Qué importante es el rol y la vivencia y la postura. Es igual que nosotros investigadores. Siempre el investigador tiene su propia idea, su sesgo. El director de teatro también tiene. Sí, lo que Entonces, pasa es que el director de teatro no importa. Quiero decir que una cosa es, por ejemplo, una acción teatral donde el director es un poco autor porque es su versión la que está dándose, que una investigación social, en donde el sesgo no debería estar, o por lo menos debería estar lo mínimo posible, por ejemplo. Por eso digo que es importante para mí claro. mucho tener en cuenta dónde estamos, en qué campo, cuál es el objetivo y qué es lo que queremos ver, ¿no? Gracias, muchas Pero es muy gracias. interesante Interesante. todo lo que has contado, Muy porque verás, interesante.
Muy interesante, sí, Sí, muy, sí, muy qué lindo. lindo. Si les contara las experiencias que he tenido, bueno, no creo que no hay tiempo. Bien Ujú. interesante porque mis experiencias vienen más de experimentar, ¿no? Y entonces de allí Ujú. voy a estudiar la postura teórica, los indicadores, etcétera. Por ejemplo, ahora estoy estudiando con un director de teatro boliviano las metáforas y cómo de la metáfora voy a crear monólogos o Ujú. diálogos. Entonces es otro elemento. Veo que nos trae también elementos de fotografía, que también podrían ser imágenes, ¿no? Ujú. Fotografía, o sea que es un mundo maravilloso de innovación, ¿no? Muy, muy lindo. Gracias, muchas gracias. Bien, Bueno, sí que estamos ahí gracias. en... Siempre falta tiempo, pero por eso llega otro coloquio, ¿no? Después en enero. Sí. Es Ah, como pero hasta que enero, qué pena, vamos tenemos que tomando. esperar mucho. Diciembre se hace complicado, un poco complicado, pero bueno, Sí, sí, la idea diciembre en es España está lleno de puentes, Claro, fiestas y demás. Navidades, pues también lógico, sí, sí, mucha sí. parada y mucha interrupción, pero sí que, bueno, la idea de que, gracias Sara y gracias Nuria, de la idea de que Sí, se traigan las aportaciones, pues eso, desde lo que uno, pues ahora lo planteaba Marta en espontáneo, ellas lo habían hoy preparado, pero esta es la cosa, que se puedan pasar por, digamos, por el no es un filtro, sino por la mirada del psicodrama de Rojas Bermúdez y el modelo y la teoría y Ujú. la técnica. Entonces, bueno, es como que ahí estamos y ahí vamos. Y el próximo sí que es el 19 de enero y será sobre psicodrama y grupos terapéuticos. O sea que re que interesante, súper interesante y ahí os emplazamos a que nada, que asistáis. Ya el encuentro también es un poquito más adelante, en marzo, pero sí que está abierto el plazo para, por si participaciones, ponencias, talleres. Pues, es en Sevilla, eso sí, hay que, hay que venir. ¿Cómo eso ah, sí? ¿Qué sí, menos Ah, que ser en Sevilla? sí, sí. que menos. Ujú. Hay que venir, pero bueno, por eso también están Lejos. los coloquios. Que ya rescataremos también del encuentro ponencias y talleres que luego aquí podemos en los coloquios rescatar y darle un poquito de más fondo para que lleguen también allí y allá, ¿no? Al otro lado y seguimos construyendo. O sea que muchísimas gracias hoy esto a Sara, a Nuria y a todas también, los que habéis asistido, los que se han ido desconectando un poco ya, pero que estamos en tiempo y seguimos. Hasta la próxima. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias Muchas por estar hoy gracias. aquí, por escucharnos y por compartir. Seguiremos compartiendo cuando nos sigamos encontrando. Ujú. Eso. Haremos. No, gracias de Un corazón. besito, chao. Chao. Chao, Hasta chao. pronto. Hasta Hasta pronto. Chao. pronto. Luisa, Chao, Graciela. abrazo. Chao, Luisa. Abrazo grande.